ahí. Entonces, lo que la Kabbalah nos enseña es a que nosotros sepamos de qué forma es que se describe la adhesión de estas emanaciones. Ya hablamos en la clase anterior de preparación de Rosh Hashanah que estas adhesiones se depositan generalmente en los recintos. Mencionamos que quedan adheridos en las partículas de las paredes, los muebles. Por eso el Talmud menciona que no debemos nosotros de utilizar ropa que haya utilizado alguna persona enferma o, o comprar artículos de un recinto donde alguien haya fallecido de forma violenta. Pero ya hablamos de los recintos, pero ¿qué sucede con nuestra vasija física? ¿En qué momento estas emanaciones podrían llegar a adherirse? Como lo describe el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 14 en adelante, ahí en la Biblia o en el Tanaj, donde se menciona que el Creador mismo permite que las entidades se adhieran ante el que comete transgresión. Bien, recordemos algo. Bien es cierto que el rey Saúl, de quien describe el primer libro de Samuel, era un ungido, un Mashiach, así lo describe el Tanaj, dice que fue el primer Mashiach, el primer ungido del Creador. Y mientras él estuvo en relación con el Creador no pasaba nada. Pero cuando él transgrede, ¿recuerda esa transgresión? La transgresión consistió en que él trajo hermosas ornamentas, hermosas piezas de joyería, y el creador le había dicho, no traigas cosas que fueron consagradas a demonios, a Shedim, Hazbe Shalom, porque vas a traer plagas, vas a traer maldiciones al campamento. Y él dijo, no es tan malo. De todas formas, no me lo voy a quedar yo, va a ser para ti, Hashem. Y bueno, pues sabemos el desenlace, ¿verdad? Ocurrieron catástrofes en el campamento. ¿Por qué razón? Porque el rey Saúl, pues permitió esto. Después de esto, después de que él comete la transgresión, entonces es cuando es permitido. Pero ¿por qué razón describe el Tanaj? Es que Hashem eh, fue tan perverso, tan malo, que dijo, bueno, que vaya el mal hacia ti. No, es que el mal siempre anda rondando. Pero ¿qué sucede? Hay como un contrato, hay como un acuerdo. Los hijos, el pueblo de Hashem no puede ser tocado porque está cubierto, como dice el libro de los Salmos, por el Creador. La persona cumple preceptos, está cubierto por el Creador. La persona transgrede, ya no hay forma, porque el contrato celestial dice claramente eso. Dice, bueno, si no cumple preceptos, está vulnerable. Y recordemos que el Creador permite que ese libre albedrío aplique para todo el mundo. Esto lo aprendemos nosotros del libro de Job. Ahora, cuando nosotros aprendemos el origen de estas situaciones, es importante que nosotros sepamos algo. Cuando se realiza el desprendimiento de emanaciones negativas, ¿se podría transferir a otra persona? La respuesta es que sí. Algunas ocasiones se puede hacer inclusive de forma voluntaria. ¿Cómo en qué casos? Hay casos en los que los padres o madres, cuando tienen un niño en casa, o a veces su misma pareja, y ve que la aflicción es muy fuerte hacia ellos, la Kabbalah enseña que el padre puede tomar esa emanación, esa adhesión, esa enfermedad, para que después el padre o madre o la persona que acepta hacer esa vasija pueda desprenderla. Entonces, en esos casos, enseñan los sabios, sí está permitido, pero volvemos a mencionar, esto es en situaciones muy específicas. Si usted le pregunta a un padre, a una madre que tiene quizá a un bebé, a un niño de 3, 5, 6, 12, 13 años, creo que en general cualquier hijo, y lo ve en esa aflicción, y le dice al padre, oye, ¿estaría usted dispuesto o dispuesta a absorber esa emanación con tal de que su hijo o su hija descanse? ¿Cuántos creen que dirían ustedes que sí? Creo que
casi todos o todos. Bien, entonces esto es lo que vamos nosotros a aprender también en parte. Bien, ahora, también enseña la Kabbalah que una persona impía que tiene conocimiento de transferencias de emanaciones puede tomarlo, puede tomar el mal que habita en sí mismo y depositarlo en otra persona, sí. Esos son los mediums, los o las mediums, que también son capaces de absorber el mal de una persona. Puede ir a alguien a preguntar si puede recibir ayuda seguramente con esas personas. Y esta persona seguramente le va a decir que sí. Dinero de por medio, ¿verdad? Le va a decir sí, tienes que dar tanto. Y la persona lo hace, pero después la persona sabe cómo transferirlo, a veces a animales, a veces a otras personas. Inclusive aquí hubo una práctica que seguramente hace tiempo desconcertó a más de uno. ¿Por qué razón? Porque nos dábamos cuenta que cuando se tocan ciertos temas muy específicos dentro de la Kabbalah Masid, algunos se preguntan si realmente eso está permitido. Recordemos que en una clase hace tiempo mencionamos que se ocupaba una moneda de determinada denominación y teníamos que dejarla en un lugar público. Ya, y hubo quienes decían, no sabe qué, escribieron, no sabe qué, con todo respeto, creo que no debo de hacer eso. Adelante, nosotros decimos lo que describe la Kabbalah. No decimos nosotros tiene o no tiene que hacerlo. Nosotros vemos lo que la Kabbalah dice al pueblo de Israel. En el Talmud dice claramente Hashem que el mal le será quitado al pueblo de Israel y le será entregado al impío. Ahora, ¿qué es el impío? Una persona puede tomar esa vasija física que se dejó esa moneda y si la persona es justa, la persona hace actos de bondad, aunque no sea judía, aunque no estudie Kabbalah, no va a pasar nada. Pero si quien toma esto después es una persona impía, entonces la adhesión sí va a llegar ante el impío. Así funciona el proceso de rectificación o el tikkun. Quizá eso deberíamos de haberlo complementado en aquella clase, ¿verdad? Para que no se espantaran y muchos dijeran, no, es que creemos que eso no debe de ser así, pero lo que nosotros creemos y lo que es algo muy diferente. Bien, entonces, bueno, que sepamos también algo muy importante. Estas entidades, como describe también el Zohar, son las responsables de generar caos en muchas personas. ¿Cuántas veces nosotros encontramos a alguien que tiene o lo hemos definido como trastornos de bipolaridad? Y de pronto la persona que tiene este tipo de cambios de comportamiento, por momentos es consciente de que se ha tornado un tanto violento o violenta y sabe bien que está generándole mal o daño a las personas, pero de pronto parece que se olvidó. Hubo un momento en el que su corazón aparentemente se arrepintió y está dispuesto a corregir y la persona puede llorar, pero por la tarde o al día siguiente o 2 días después está nuevamente en un estatus en el que se sorprende mucha gente. Entonces, ¿qué sucede? La persona debe de saber que estas adhesiones están ahí presentes. Entonces, de lo que se trata es que nosotros desprendamos todas estas emanaciones o que sepamos cómo retirarlas también de nosotros mismos. Mencionamos, en cada Rosh Hashanah ocurre lo siguiente. Celebramos todos los seders de Rosh Hashanah. Mikve, anulamos pactos, participamos en la cena y después llega Yom Kippur. En Yom Kippur se sella y todos decimos, felices, hemos sido inscritos en el libro de la vida, Baruch Hashem, que así sea. Pero, ¿qué sucede? Ese día se designa a un Magid, a un Ibur, a un Malachim, ¿bien? A un sabio, a un ser de luz, a un ángel, que es el que va a adherirse a la persona. Baruch Hashem, que sea un Magid, que sea un Ibur. Baruch Hashem. Es decir, una entidad o un alma
que va a desarrollar las habilidades en el ser humano, en la persona que cumplió este precepto, para que el siguiente año tenga ese consejero espiritual que le va a decir, sí, renta este espacio, sí, adquiere esta propiedad, sí, emprende este proyecto, sí, cásate con esta persona. Es decir, el creador permite eso para que vaya tomando decisiones. Volvemos a mencionar, la Kabbalah enseña que no pensemos que todas esas buenas, maravillosas ideas provienen de nosotros. Neurológicamente ya hemos hablado de ello. Así es como se describe el funcionamiento de el aspecto receptor. Los seres humanos tenemos una antenita aquí en nuestro hemisferio derecho. Entonces, ¿qué sucede? Va a llegar esa información. Cuidado, Hazbe Shalom, ya hablamos de qué bueno que sea un Magid, un Ibur. Hazbe Shalom cuando es un Dibuk o un Ruach Hatumot, una entidad dañadora, un espíritu dañador. Porque entonces, Hazbe Shalom, la persona después de Yom Kippur va a comenzar a manifestar otro tipo de situaciones, va a comenzar a tomar, Hazbe Shalom, malas decisiones. Es decir, contrario a lo que le podría decir un Magido, un Ibur, el Dibuk o el Ruach Hatumot, le va a decir, esta persona es mejor que tu pareja, date una oportunidad. Al cabo que en la Kabbalah dijeron que tu felicidad es lo primero. ¿Verdad? Es cierto, no decimos así, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? El Ibur o el Ruach Hatumot se adhiere y comienza a deteriorar la vasija física. ¿Por qué razón? Porque estas entidades, Dibu, Ruach Hatumot, corresponden al universo de Yetzirah, donde se encuentra el aspecto de muerte. Y entonces por eso el Zohar menciona, y también el Midrash describe que por eso una enfermedad es un aviso de que la persona está muriendo, de que se encuentra en el universo de Yetzirah, o que lo está rozando o le está coqueteando a ese universo de bajas emanaciones, muchos lo llaman larvas espirituales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, además de actos que son la clave absoluta para blindarnos de estas entidades, podemos nosotros generar estas transferencias a otro tipo de vasijas y o retirar estas emanaciones a seres amados que nosotros querramos ayudar. Principalmente esto llega a ocurrir con niños o con niñas que son menores de 6 o 7 años debido a que su conexión con el universo de Briah todavía es muy fuerte, es muy pura. Y entonces las entidades de Yetzirah, donde aparece Lamed Lamek, Samem Lamed, Nun Mem Hei, todas estas entidades negativas, quieren destruir la luz. Y por eso el primer recipiente que quieren dañar es el de un niño, porque tiene una energía muy pura. Bien. Entonces, tomemos en cuenta nosotros todo esto. Bien. Ahora bien, vamos a comenzar a compartir la pantalla para ver qué es lo que vamos a utilizar el día de hoy para esta parte práctica en este tema que lleva por título el ritual cabalístico para retirar energías negativas. Bien, cuando hay dolores inexplicables, adicciones, cambios de humor, inseguridad, miedos, desánimo, enfermedades, trastornos de la mente y